God is good. Dios es bueno y maravilloso. ¿Qué tan pronto se saludaron ustedes? You guys did that fairly quickly. Ok, pueden sentarse. All right, guys, you guys may have a seat. Amén, amén. Amen, amen. Bueno, sean todos bienvenidos a Conexión Cristiana Church. Well, welcome to Conexión Cristiana Church. Esta es la iglesia que conecta a las personas con Dios, con amigos y con la comunidad. This is the church that connects people with God, friends, and the community. Y hoy estamos celebrando Thanksgiving multicultural. And today we're celebrating multicultural Thanksgiving. No los noto convencidos. I don't see that you guys Hoy estamos celebrando Thanksgiving multicultural. Today we're celebrating multicultural Thanksgiving. Y no es solamente Thanksgiving, es un Thanksgiving multicultural. It's not just Thanksgiving, but it's a multicultural Thanksgiving. Es decir, el agradecimiento de todas las culturas. Which means the gratitude of all cultures. Hoy estamos reunidos más de 10 países acá, Today we're gathered more than 10 countries. con diferentes culturas y con diferentes backgrounds. With different cultures y diferentes backgrounds. Y es una oportunidad para recordarnos And it's an opportunity to remember que no estamos solos, that we're not alone. que somos hijos de Dios That we are children of y God. que somos hermanos. And that we're brothers. Y ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. And that's the topic that I want Dile to al share hermano with que you está a tu today. lado, we are brothers. Tell the brother next to you, somos hermanos. Somos hermanos, amén. We are brothers. Vayamos al Salmo capítulo 133 y el verso 1. Salmo 133 versículos 1 en adelante. Let's go to Psalms 133, verse 1 and 3. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. How good and pleasant is it that God's people live together in unity. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición y vida para It siempre. is as if the dew of Hermon were falling on the Mount of Zion, for the Lord bestows his blessings, even life forever. Este salmo tiene como título el canto de los peregrinos. This psalm is entitled Singing with the Pilgrims. Y eso quiere decir que el pueblo de Israel tenía una especie de cancionero. That means that the people of Israel had some kind of like songbook. Y ellos lo entonaban durante su peregrinación a Jerusalén. And they would use that when they were on their way to Jerusalem. Y es que los israelitas tenían convocados para reunirse 3 veces al año en Jerusalén. The thing was that the Israelites, they were summoned to meet at least 3 times a year. En esa época la gente no tenía carros. At that time, no one had cars. La gente se transportaba en burros, People transported themselves in en donkeys, camellos in camels, o a pie. or on foot. Imagínense grandes caravanas de familias encontrándose en el camino, Imagine those large caravans finding themselves on the way, abrazándose giving hugs, allí y caminando por todo alrededor, walking around, just encontrándose en el camino finding themselves on the y way, cantando salmos. and singing psalms. Los cánticos de peregrinos Those songs of the pilgrims eran las vivencias del pueblo. were the experiences of the Unas de people. esas vivencias eran de gozo, Some were of joy, otras eran de tristeza some of sadness, por el sufrimiento que los aquejaba. because of the suffering that they were affiliated with. Recuerde que los israelitas habían sido esparcidos por diferentes lugares Remember that the Israelites, they were dispersed in all different y directions. cada año ellos regresaban a su país And every year they will go back to their country para adorar al Señor. to adore God. Imagínense esos peregrinos, Imagine those pilgrims, unos llorando, some crying, otros llenos de alegría some full of joy, por todo lo que había pasado en el año. for everything that had gone throughout the Esto es year. algo parecido a lo que nosotros los hispanos al estar en este país nos sucede. This is something similar to what happens to us Hispanic Y la people iglesia here. es el punto clave donde llegamos a unirnos. And the church is the point of access Algunos where we can get aquí together. nos cuentan sus tristezas y sus alegrías. Some tell us about their sadness and joy. Y nos toca llorar con ellos y reírnos con ellos. And sometimes it takes us to cry and be happy with Aquí them. cada domingo nos reunimos para adorar al Señor. Every Sunday we get here to worship God. Y nos contentamos And we get happy. y también a veces lloramos unos con otros. And sometimes we cry together. Porque es un momento tan especial como hermanos en Cristo. Because it's a moment that's very special as Y brothers en of este Christ. peregrinar de la vida, And in this pilgrimage, hoy estamos celebrando que somos hermanos. we're celebrating that we are El brothers. salmista dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. The psalmist says, look how good and how delicious it is to live
with your brothers together in harmony. Lo primero que encuentro en este salmo The first thing that we find in this psalm es que hay una invitación a la unidad del pueblo de Dios. that there's an invitation to the unity of the people of God. Dios quiere que su pueblo se una, God wants his people to be united, pero Él quiere que esa unidad sea en armonía. but he wants that to be in harmony. Y es que en una iglesia pueden reunirse cientos de personas, And in reality, in a church, thousands of people can get together, pero no necesariamente estar en armonía. but not necessarily be in harmony. Y eso se debe a nuestras diferencias de caracteres, And that differs depending on our character, nuestros temperamentos y nuestro background cultural. our temperaments, and our cultural backgrounds. Entre nosotros tenemos colombianos, Amongst us, we have Colombians, tenemos puertorriqueños, We have Puerto Rican, dominicanos, Dominicans, ecuatorianos, Ecuatorianos, venezolanos, Venezuelans, cubanos, Cubans, puertorriqueños, Puerto Ricans, peruanos, Peruvians, guatemaltecos, Guatemaltecos, mexicanos, Mexicans, paraguayos, Paraguayos, New Yorkers, New Yorkers, Jersey Ricans Jersey Ricans, y bueno, muchos más por allí. and then many more. Somos hermanos. We're all brothers. Y ¿sabía usted que en este país, al llegar diferentes culturas a este país, And did you know that in this country, based on all these cultures getting together, y más que todo los latinos que empezamos a llegar aquí a Estados Unidos, and just like us, us Latins, en el año 1970, bajo el gobierno del presidente Richard Nixon, in 1970, under the government of President Richard Nixon, nos bautizaron a nosotros con el nombre de hispanos. we were baptized with the name of Hispanics. Por eso ese es el lenguaje que nos dicen aquí en este país a los que se ven como el color de nosotros. That's the language that we use all together, people that are like this skin complexion. Ahora, ¿qué nos une a nosotros los hispanos? Now, what do you think unites us Hispanics? Yo diría que la familia, I would say that family. ¿están de acuerdo conmigo? Would you agree? Yo diría que la gastronomía Gastronomy, y el gastronomy, lenguaje. and language. Aunque hay algunos por allí que dicen que los hispanos somos fiesteros. Although some of them say that we're party Por allí goers. alguien dice que vamos a tener una comidita, vamos a compartir, va a haber, y todos los hispanos, ¿a dónde para ir? So they say that as soon as Hispanics say that there's a food somewhere, we all try to get there, you know. Así que también eso nos une. So that also unites Pero us. ¿sabes qué también? Que somos peleoneros. But also that we're also fighters. Y ahí es donde tenemos que trabajar en la unidad, que sea en armonía. And that's where we have to work to unite in harmony. And what is harmony means? ¿Qué significa armonía? De acuerdo al diccionario de la Real Academia, Based on the real camp, I forgot how that goes. Academy, Academy. la armonía es la combinación de sonidos, acordes y amistad y concordia. Harmony is the combination of harmonious sounds and friendships that go onto a concord. La semana pasada estuvimos en un campamento que se llamaba el Campamento Oasis. Last week we were at an Oasis camp, Y uno de los exponentes de los conferencistas allí and one of the exponents gave us an example. nos dio un ejemplo de lo que es la armonía. He gave us an example of what harmony is. Y por eso yo quería que Javier se quedara acá hoy. And that's why I asked Javier to Porque stay quisiera, here. Javier, que nos toques algo con armonía. Javi, I would love for you to play something in harmony. Tócanos algo. Qué rico. ¿Cómo se oye eso? Wow, that sounds beautiful. No lo noto convencido. I don't really, you know, ¿Se oye bien o no? ¿O Does está it sound tocando good? mal? Does it sound good? A Yeah, ver, yeah. toque algo que les guste aquí a... Fiesta en el desierto. Hey, ¿Ok? ¿Se oye bien? does it sound good? Eso es armonía. That is harmony. Pero ahora toca por ahí una teclada sin armonía. Algo Now, que no now está- play something that has no harmony. ¿Cómo se oye eso? How does that sound? Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros hablamos de armonía? Armonía, por favor. So, what do you think is happening when there's no harmonic sound? Mira cómo tu oído se deleita. You see how your ears just go with the flow. Ahora toque algo por ahí fuera de... Now play something that doesn't make no sense. Como cuando usted estaba aprendiendo a tocar y su papá y su mamá los Like aguantaron. when your father you would play for your O la father esposa. or your wife. Ahora todo le sale bien, hermano. Ya no le Suddenly sale nada mal. everything plays good. Ahora Suddenly he todo le plays sale good. bien. Suddenly he plays great. Ahora, para que Javier creara esta armonía, So for Javier to be able to create this musical harmony, él tuvo que dedicarle tiempo. he had to give some time. Él tuvo que ser intencional. He had to be intentional. Porque de otra forma,
no hubiera podido lograrlo ahora. Because if he wasn't doing that, then he would have never been able to get to where he's at. Tuvo que haberlo practicado cientos de veces. He had to have practiced this hundreds of times. ¿Cuántos de ustedes tienen niños en su casa que están aprendiendo algún instrumento? Levanten la mano por ahí. How many of you guys have kids that are learning to play Bueno, estamos instruments en at la home? Florida, ya casi no hay niños acá, ¿verdad? Well, we're in Florida. You know that there's not many kids. ¿Te imaginas cuando ellos estaban tocando? Ay, se oía tan difícil esos sonidos al principio. Do you remember when they were first beginning to play, how crazy it sounded? Pero después se oía tan lindo. But eventually it sounded so good. Ellos lo practicaron una y otra vez. They practiced it one and Para again and Javier again. tuvo que ser intencional. For Javier, it had to be intentional. ¿Sabes por qué? Porque si no somos intencionales en algo, no lo vamos a poder lograr. You know, because if we're not intentional in something, we're never going to be able to accomplish it. La unidad y la armonía no suceden a menos que las personas trabajen para lograrlo. Unity and harmony does not happen unless people work at it. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos por naturaleza somos conflictivos. Because naturally, us humans, we're conflicted people. Y hay personas que les encanta el conflicto. And there's people that love conflict. Les encanta discutir. They love to argue. Es como que trajeran un martillo y un serrucho en su boca, It's like if they were to bring a hammer and a saw in their listo mouth, para hablar golpeado, ready to talk con back to actitudes people, negativas. to talk to people negatively. Mire, en la iglesia que nosotros tuvimos en Kansas, In the church that we were in Kansas, fíjate que ahí había un hermano que era tan difícil. there was a brother that was so difficult. Y nosotros tratábamos de llegarle al lado para no ofenderlo, And we would always walk on porque se eggshells. ofendía tan fácilmente, Because he would get offended for anything. pero sus palabras con las que él usaba ofendía a todo el But mundo. with the words that he would use, it would offend everyone. 3 veces se fue de nuestra iglesia. 3 times he left. Y las esposas y los hijos se quedaban en la iglesia, And his wife and his kids would pero just él stay. era el único que se iba. But he would always leave. Decía, me voy de esta iglesia, He said, I'm leaving out of this porque church aquí no hay amor. because there's no love. ¿Has escuchado esas palabras alguna vez? Have you heard that before? Él no se sentía amado. He didn't feel loved. Y sabes qué, lo que pasa es que él era muy difícil. And it's because he was difficult, not like me. Hablaba golpeado. Hablaba No, golpeado. hermano, tú. Mira, hermano, si tú te vas de esta iglesia, If I leave, yo te voy a ir a agarrar donde sea. glory to God. Porque este hermano es puro amor, hermano. Amen, amen. ¿Cuánto- Thank you. Donde quiera me da un abrazo de oso. I supposedly give him bear hugs all the time, but it's not true. 3 veces se fue el hermano de la iglesia. 3 times the brother left from church. Y cuando se fue la primera vez, And when the first time he yo left, dije, ay, el hermano se fue. I said, oh man, he left. Bueno, y después regresó. And then he came back. Bueno, y dijo, vamos a tratar con él. All right, well, let's. Cuando se fue la segunda vez, When he left the second dije, time, gracias, Señor. I said, Lord, thank you. Y después volvió a regresar. And then he came back. Y ya en la tercera vez, Dios mío, es que era una persona muy difícil. And then the third time, it was like, God, what? Él very simplemente no se acomodaba dentro de la comunidad de la difficult. He iglesia. just wouldn't get accustomed to the family. at Y sabes church. que a veces tiene que ver eso porque nuestro pasado ha sido difícil, And sometimes that happens because our past has been difficult. porque nos han maltratado, Because people have treated us bad. porque nos han humillado, Because they humiliate. porque nos han rechazado Because they've rejected y us. estamos a la defensiva. And we're defensive. Mira, este hermano era tan difícil Look, my brothers, this guy was difficult. que una vez se abrió la oportunidad de ir a los hospitales para evangelizar. That one time we got an opening to go to church, to hospitals. Y to él go le evangelize. encantaba todo eso. And he loved that. Así es que él como sea hizo para ir al hospital con ese grupo. And he did whatever it took to go to the Y to le the tocó llegar a una hospital. camilla donde estaba un enfermo que se estaba muriendo. And then there was a person that was in a deathbed. Y él le predicó de Cristo al enfermo. And he talked to them about Christ. Y ya después que le habló de Cristo, él sintió que habló tan bonitas esas palabras. And he felt in his heart that he spoke correctly. Pero el hombre cuando ya le dijo, ¿te quieres entregar a Jesús? But the moment where he asked the guy, do you want to give your life to Christ? Entonces el enfermo le dijo que no. And the patient said, no. Dijo, ¿cómo? ¿No te quieres entregar a Jesús? And then he was like, what do you mean you don't want to give your life to Christ? You are going to die right now. ¿Te va a morir? Así que tiene que entregarte. You have to give it to him. Y entonces, como no quiso entregarse a Jesús, And because he didn't want to give his life to Christ, entonces el hermano de nuestra iglesia the brother of our church, agarró los cables he grabbed the donde cable estaba conectado el hombre where the guy was y le connected. dijo, o te conviertes o te desconecto. Or you give your life to Christ or you're going to die and I'm going to disconnect you.
De ahí en adelante nos cerraron la puerta en el From, hospital. from there on, they locked the hospital doors for us. Mis hermanos, los seres humanos somos conflictivos. My brothers, us humans were Quiero conflicted. decirle que después, hermano, se compuso. After a while, he got Por eso que together. yo cuento esta historia. Él nos ve algunas veces en nuestras redes. He actually sees us through. Hello. It's him. Not me. Ya se compuso. He's gotten together. Porque llega un momento que uno tiene que componerse, hermano. There has to be a moment where you have to get Porque it si no, together. mira, si tú te das cuenta que tienes problemas en un lugar If you realize that you have problems in one y luego place, te vas a otro lugar y tienes problemas en el otro and lugar, then you go to another place and there's y problems, luego te vas a otro lugar y tienes problemas en el and otro then you lugar, go to another place and there's you have to problems. figure out that it's yourself. Mi hermano, eres tú. Tremenda traducción. Estoy tratando de hacerlo caer, pero no se puede. I had to find a way, brother. Tenemos que encontrar la forma. Y el hombre And the man, llegó a entender que era él. and he finally understood O sea, that it was tienes him. que darte cuenta que si en un lugar que llegas apesta If you have to figure out that y luego llegas a otro lugar y apesta, if you go to a place and puede you ser que stink, tengas un queso, dijo Aileen por and then ahí. you stink, you might El have queso a lo cheese in estás your cargando pocket. contigo. So, hay que buscar la forma de arreglarlo. You have to figure out the way to live for it. En 1 de Corintios 1:10, In 1 Corinthians 1:10, Pablo dijo, Paul said, les suplico, hermanos, I appeal to you, en brothers, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, in the name of our Lord Jesus que Christ, todos vivan en armonía that all of you agree y que no haya divisiones entre ustedes, that there may be no division, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. that you guys may be united in your mind and in your purpose. En este pasaje Pablo nos da dos ingredientes para la unidad. Here, Paul gives us two ingredients that are needed. Una es to be tener una united. visión en común. One is to have a common mission, Por eso él dice vision, tener un mismo pensar. the same thought, Y la otra es tener un mismo propósito. and the other one is to have the same purpose. Aquí hemos logrado la unidad Here, we have achieved unity. gracias a que tenemos una visión y un propósito claro. Thanks to the fact that we have a clear vision and purpose. Conexión Cristiana Church existe Conexión Cristiana Church exists para conectar a las personas con Dios, con amigos y la comunidad. to connect people with God, friends, and community. Eso quiere decir que nosotros queremos que las personas que vienen a este lugar, That means that we want the people that come here que ellos sientan la presencia de Dios to feel the presence of a God través de la adoración, through worship, a través de la palabra, through the word, a través de la comunidad de la gente. through our community. Eso quiere decir también que hacemos todo lo posible That means that we do everything possible para crear una atmósfera de fraternidad y compañerismo. to create an atmosphere of fraternity and companionship. Pero no solamente queremos enfocarnos en la unidad de la iglesia, But we don't only want to focus on the unity of the sino church, unirnos, que nuestra iglesia se una con nuestra comunidad. but also unite our community. Porque el gran escritor Justo González dice, Because the great writer Justo Gonzalez says, la iglesia debe de estar unida the church must be united, no solo por su propio provecho y seguridad. not only for its own benefit and La safety. iglesia debe mantener su unidad The church must maintain porque una iglesia fragmentada the unity, because a fragmented church no tiene mucho que decirle a un mundo fragmentado. does not have much to say to a fragmented world. El mundo está sufriendo los estragos de la decadencia moral y espiritual. The world is suffering the ravages of mortal and spiritual decadence. Hay muchos jóvenes que están necesitando que la iglesia los abrace. There are many young people who are in need of a hug. Hay muchas familias que ahorita están necesitando que la iglesia los afirme. There are many families out there that need to be affirmed. Y si nosotros como iglesia estamos peleándonos unos a otros, And if the churches, if we're going against each other, ¿cómo vamos a poder ayudar a toda esa gente que está en necesidad? how will we be able to help those people? That Hay are in need? iglesias donde hay tanto conflicto dentro de ellos There's churches that have so much que conflict pierden todo su tiempo y sus energías entre ellos mismos. that they lose all their time and energy
between them. Dios nos necesita. God needs us. Esta iglesia te necesita. This church needs No you. para enfocarte en ti mismo, Not to focus sino on para yourself, poder enfocarnos en nuestra but to comunidad. focus on our community. En Juan 13:35 Jesús dijo, In John 13:35 en says, esto conocerán todos que son mis discípulos, in this everyone will know that you are my cuando se disciples, amen los unos a los otros. if you have love for one another. Mis amados, somos hermanos en Cristo. My beloved, we are Dile al brothers in hermano que Christ. está a tu lado, you are my brother, you are my sister. Tell your brothers in Christ, tú eres mi hermano en Cristo. Salmo 133 Psalms 133, no solo es una invitación a la unidad, it's not only an invitation, también es una ilustración de la presencia but de it's Dios. also an illustration of God's presence. En el Salmo 133 nos dice que ese habitar en armonía In Psalms 133, it tells us that living in harmony hará que que descienda la presencia de Dios, will make the presence of God, y nos da el ejemplo del aceite y el rocío. will make the presence of God descend in us, and it gives us an example of oil and dew. Si miras el verso 133, el verso 2 y 3 dice, es como el buen aceite o el buen óleo también se traduce, In Psalms 133:2, it says, it's like good oil que desde la cabeza va descendiendo por la barba that from the head it goes down to the beard, y por la barba de Aarón. and through the beard of Aaron, Aarón era el sacerdote Aarón. and Aaron was the priest, Dice, hasta el borde de sus vestiduras. until the edge of his wardrobe. Y or luego his da clothes. otro ejemplo, ya no dice solamente el ejemplo del aceite que está descendiendo sobre el cuerpo, And it also gives us another example, not just that first example. sino que dice que es como el rocío de Hermón Ese buena pastor. que va descendiendo sobre los montes de Sion. That was good. I don't know how to, Es como el rocío de Hermón. it's like the descent The cloud. of Hermon, right? Ajá. In the mountain of Zion. Yes. Amen. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, el primer sacerdote fue Aarón. the first priest was Aaron. Y en Éxodo 29 And in Exodus 29, dice que Aarón fue consagrado. says that he was A él le pusieron aceite en su cabeza that he was put oil on his head, y era mucho aceite. and it was a lot of El oil. aceite representaba la consagración y la unción del Espíritu de Dios. The oil represented the consecration of the anointing of the Spirit of God. Entonces cuando le pusieron el aceite a Aarón en la cabeza, So when they put the oil on Aaron's head, ese aceite fue cayendo, that oil was coming mucho down, aceite. a lot of oil, Y luego fue cayendo sobre su barba, and then it was coming down his beard, y luego fue hasta el borde de las vestiduras. and then it was going towards the edge of his clothes. Esto tiene un significado fuerte, This has a significance que el aceite de Dios, that the oil of God, la unción de Dios, the anointing of God, primero va a caer sobre la cabeza. first comes on the head, Y la cabeza es el liderazgo. and the head is the leadership. Son las personas que Dios ha puesto para que lideren. It's the people that are here to be able to be En a este leader. caso como Aarón. In that case, like Aaron. Entonces el aceite primero cae sobre la cabeza So, like you see, the oil falls first on the head, y luego dice que baja por todas las vestiduras. and then as you can see, it comes Es down decir, the por body, todo el cuerpo. throughout the Así body, es throughout que the clothes. eso quiere decir que es también el aceite o la unción la alcanza el pueblo de Dios. So as you can see, the anointing, the church, the people also get that Hay anointing. muchas personas que están cerca de la barba de Aarón, There's some people that are close to Aaron's beard, que está cerca de la cabeza de Aarón. that are towards the head of En otras Aaron. palabras, hay personas que están cerca de recibir esa presencia de Dios. Basically, there's a lot of people that are close to getting that anointing of Pero God. hay otras personas que están un poco más alejados, There's also some other people that are a little away que están en el borde de la vestidura. that are towards the end of the clothes. Y tal vez usted ahora mismo vienes en el borde de la vestidura. And maybe right now you're towards the end of the clothes. Te has alejado tanto que ya no sientes a Dios en tu vida. Maybe you're just as far that you don't really even feel Te God's han venido presence. tantas pruebas que ya no tienes fuerza para avanzar. Maybe you've gotten so many tests that you don't feel strong to be able to continue. Tal vez te has orillado porque no has encajado en la comunidad de la iglesia. Maybe you've gotten on your knees to pray, but you're not getting with the community of the church. Tal vez te han herido y te has sentido abandonado. Maybe you felt hurt and abandoned. Hoy quiero decirte que Dios te ama. Today, I want to tell you No that God importa loves you. de la iglesia donde vienes y de donde vienes herido, Dios te ama.
Doesn't matter where you came from, God loves you. Hoy quiero decirte que Dios quiere derramar su aceite fresco sobre tu vida Today I want to tell you that God wants to pour his pure oil all over your head para que puedas servir y honrar a Dios. so that you can be able to serve and honor God. En Éxodo 33:14 Dios dice: In Exodus 33:14, God says, mi presencia irá contigo y te daré descanso. my presence will go with you and it will give you La rest. presencia de Dios quiere estar en tu vida. God's presence wants to be in your Así es life. que si estás en el borde de las vestiduras, So if you're on the bottom of your el aceite de Dios, God's oil, la presencia de Dios God's presence todavía puede llegar a tu vida. will still be able to go to your Hay life. mucha gente que ahora está mentalmente cansada. There's a lot of people that are right now mentally tired. El diablo les ha hecho creer que están solos. The devil has made them believe that they're by El themselves. diablo les ha hecho creer que Dios no los escucha The devil has put in their mind that o God que doesn't Dios listen, los ha abandonado. or that God has abandoned them. I want you to know today Yo quiero que tú sepas hoy that Jesus keeps his promises. que Dios mantiene sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días He has promised to be with us hasta every el day fin del mundo. to the end of our days. Dios cumple su palabra. God, he makes sure that he goes with his word. Si vemos en la escritura, As you can see in the word, en el libro de Hechos capítulo 2, in the book of Acts 2, dice que Dios le había dado una promesa a sus discípulos he says that he was given a promise to his de que el disciples Espíritu Santo iba a regresar. that the Holy Spirit was going to come back. Y en ese pasaje nos habla de que cuando llegó el Espíritu Santo, And in that word, it tells us about the Holy Spirit, dice que estaban todos unánimes juntos. that they were all together in one. Y de repente vino del cielo como un estruendo, And then out of nowhere, a rumble came from como un viento recio que soplaba. that a rumble came from the heavens like a strong wind blowing. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. And everyone was filled with the Holy Spirit. Pero tenía que haber unidad y compañerismo. But there had to be unity. Cuando todos estamos unánimes juntos, When we're all together as one, cuando todos estamos en armonía, when we're all in harmony, allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. that's where God sends his eternal life. Allí es donde Dios se and blessing. glorifica. That's where he glorifies Y himself. yo, hermano, estoy viendo que esta iglesia, And brothers, I see Dios that la this está church, usando con poder y con autoridad God is using it in para authority transformar la vida de mucha to gente transform people's que lives vienen dañadas, que vienen heridas that come hurt and that y que necesitan el amor de Dios. and that leave that Así needs que Jesus' les love. agradezco por dejarse usar por el Señor. And I want to thank you for allowing God to Les work in your agradezco lives. por dejarse a veces torcer el brazo, And thank you for allowing yourself to your arms to porque a break. veces yo veo que sí se dejan torcer el brazo. Como hoy, pastor, para mí. Love you, my brother. I love you, pastor. Jesús cumplió sus promesas. Jesus has accomplished his En el promises. Salmo 133 y el verso 3 Psalms 133:3 says dice que cuando los hermanos están en armonía, that when we're all together in harmony, es como el rocío de Hermón it's like the dew of Hermon que va descendiendo sobre los montes de Sión. that descends on the mountains of Zion. El monte Hermón es uno de los montes más altos de Israel. Mount Hermon is actually one of the highest mountains in Israel. Y debido a la altura que tiene, And due to the height, se crean nubes en sus faldas. there's clouds that come in their by their slopes. Y esas nubes son como un rocío. And they're like slopes that move. Okay. Que se van a ir yendo hacia los pueblos They're like slopes. So these clouds get created by the mountains para and, they, refrescar el pueblo, en este they- caso Israel. and they move towards Israel. Y esto tipifica el refrescamiento que Dios envía a su pueblo. And this testifies the refreshments that God sends to his Y eso sucede cuando el pueblo está en armonía. And that happens only when the church is together in harmony. Ahora, no es fácil estar en armonía, Now, it's not easy to be in harmony. pero cuando todos ponemos de nuestra parte, But when we all do our part, todos ganamos. we all win. Ganamos presencia de Dios. Because we win, we gain the presence of God. ¿Cuántos de ustedes no quisieran que siempre esté la presencia de Dios aquí? How many of you would love for God's presence ¿Cuánto to be quisiera que always la here? presencia de Dios esté en tu casa? How many of you would love God's presence to be in Entonces your deja home? de pelear en tu casa. So stop arguing. ¿Quieres la presencia? Miren, hermano, a nadie le gusta estar en medio de un pleito.
Yeah, nobody likes to be in the middle of an argument. Sí, mire, si nosotros de repente estamos en medio de una pareja que se está peleando, If we come across a partners that are arguing, nosotros queremos salir corriendo de allí. we just want to walk away. ¿Se imagina que Dios va a estar allí? Ay, estos muchachos, ¿cuándo se van a callar? Imagine God looking at us like, when are they Pura gonna be quiet? pelea. Just pure fighting. ¿Cuántos de ustedes padres están viendo a sus teenagers peleándose a cada ratito? How many of you guys see your teenagers Y arguing llega un all the momento time? que ya estás. And at one point you just come and you're like, come on. Ahora te imaginas, ¿quieres la presencia de Dios en tu casa? Now you want God's presence? Entonces deja de pelear. And stop arguing. Empieza a traer la presencia de Dios a través de la harmony, Start bringing God's presence basado en armonía. la armonía. La armonía. Harmony. Por último, el Salmo 133 Lastly, Psalms 133. nos habla de la bendición de Dios como una declaración. Surely it gives us a declaration of God's blessing. El Salmo 133 dice, Psalms 133 says, ciertamente surely allí el Señor envía su bendición y vida eterna. there the Lord sends his blessing and eternal life. Así que cuando una nación, So when a nation, cuando una familia, when a family, cuando una iglesia se esfuerza en mantener la unidad, a church, when a nation, family, or church strives to maintain, es allí donde desatamos la bendición de Dios. when we maintain unity and harmony, that's when God's blessing is Y hoy unleashed. como pastor, And today, like a mi pastor, deber es declarar lo que Dios ha dicho. my duty is to declare what God En has el libro said. de Números In the book of Numbers, encontramos una de las famosas bendiciones que se conoce como la bendición in sacerdotal. the book of Numbers, we find the most famous blessings that is known as the priestly blessing. Y se lo voy a leer en Números capítulo 6 I'm going to read it to you in y el Numbers verso 6, 22. 22. El Señor le ordenó a Moisés: The Lord ordered Moses, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. tell Aaron and his sons to give the blessing to the Israelites with these words. El Señor te bendiga y te guarde. The Lord bless you and keep you. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. The Lord shall look at you with pleasure and extend his love to you. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. The Lord show you his favor and grant you peace. La palabra bendición en la Biblia se usa de dos maneras. The word blessing is used in the Bible in two ways. En el Antiguo Testamento viene de una palabra hebrea que se escribe beraka. In the Old Testament, it comes from a Hebrew word called barakah. Y esta palabra se usaba para transferir el poder o el favor de Dios. And it was used to transfer the power or favor of God. Y eso se hacía a través de la imposición de las manos. And that was through the imposition of hands. Es por eso que Dios comisiona al sacerdote Aarón para que él imponga las manos. That is why God commissions the priest Aaron so that he will import the blessings to his people. El sacerdote tenía que bendecir a través de la imposición de las manos, The priest had to bless based using his hands. a través de hacer beraka. Through doing barakah. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, la palabra bendición viene del griego eulogio, the word blessing comes from a Greek word que quiere decir elogiar. which means to praise. Quiere decir hablar bien de una persona. Which means to speak well Quiere of a decir person. bien decir. Basically meaning blessing or well say. En el pueblo judío, el acto de bendecir In the Jewish community, the act of blessing se realizaba de parte de los padres hacia los hijos. was given practically from parents to kids. Los padres ponían las manos sobre los hijos The parents would put their hands over their y kids los bendecían. and they will bless them. Por eso es que usted ve en la Biblia que Jacobo estaba luchando por la bendición de su padre. That's why you notice how Jacob was fighting for the blessing of his Y eso dad. venía por medio de la imposición de manos. And that came through putting hands over. Pero también la bendición se impartía por medio del sacerdote. But it was also given through the priest. El sacerdote había recibido la unción de Dios, The priest was given the unción de Dios, la anointing of the God, anointing of God, para entonces bendecir al pueblo. to be able to bless the brothers. Y si juntamos la palabra beraka y elogio, And if we put the words together, Barakah and Elijah, concluimos que bendecir es hablar palabras de bien y imponer las manos we sobre conclude otros. that the blessing is to speak good words and impose hands on someone to transfer the power of God. Así que si hay algo que Dios anhela hacer,
So if there's something that God wants to do cada día y cada año, every day and every year, es bendecir a su pueblo. it is to bless His people. Pero debemos de entender que Dios va a bendecirnos But we must understand that God cuando nosotros estamos en armonía. would only bless us when we are in harmony. Y también tenemos que entender And we also have to understand que Dios usa personas para impartir su bendición. that God also uses people to be able to give blessings. Dios usa a los papás para bendecir a los hijos. God uses parents to bless their De allí children. las palabras que los padres le dicen a sus hijos. Hence the importance of the words which you treat your blessing. Amén. Dios usa a los pastores para que bendigan a su pueblo. God also uses the pastors to bless their congregation, His people. Yes. De allí nuestra responsabilidad como siervos Hence, that's our responsibility as servants de impartir la bendición sobre su iglesia. to impart God's blessings. Todo lo que Dios quiere hacer Everything that God wants to do es bendecirte, mi hermano. is bless you, brothers. Y su bendición es física, And His blessings are physical, emocional emotional, y el espiritual. and spiritual. Me acuerdo una historia de la iglesia del primer siglo. I remember a story of the first cycle Cuando cuando el Imperio Romano apresó a Policarpo, when the Roman Empire arrested Policarpo. le dijo: maldice a Jesús y te vamos a dejar libre. He said, curse Jesus and I'll let you be. Y Policarpo dijo: yo le he servido por 86 años. And Policarpo said, nah, bro, I've served him for 85 years. ¿Cómo lo voy a maldecir? How can I do that to him? Lo único que Dios ha hecho es bendecirme. The only thing He has done is bless me. Mis amados, My brothers, hace 30 años atrás, as of 30 years ago, a mí me dijeron: they told me, te vas a echar a perder la vida. you're going to throw your life away. ¿Para qué te metiste a esa iglesia? Why did you go to that Eres church? muy joven. You're too young. Te van a echar a perder. You're gonna Te lose van a your lavar life. el coco. They're going to cuckoo. Te van a sacar la plata. They're going to take your money. Mira, hermano, lo mejor que Dios pudo hacer es haberme llamado. The best thing that God did was call me. Han pasado 30 años There's been 30 years. y fue la mejor decisión de mi vida. And that was the best decision of my life. Yo no pedí estar aquí ni abrir iglesias. I didn't ask to be here or open churches. As a matter of fact, my goal was to open cantinas. Yeah. Mi propósito era abrir cantinas. My purpose was to open canteens. Ese era mi plan. That was my plan. Cuando vine como un joven de 18 años. When I came to the Lord at 18 years old. Pero en ese plan, But in that plan, Jesús me llamó Jesus called me para que yo llegara a buscarlo. so that I can look for Him. Yo no sé cuánto tiempo vas a esperar que Jesús te siga llamando. I really don't know how many times you're going to wait for Jesus. Si vas a estar así como de un pie y luego pones un pie y luego quitas los dos pies para atrás. Or you're going to just stay with one foot in and then maybe step Dios back. te está llamando completito. God has called you completely. Y eso se hace And a that is través de done. aceptar a Cristo como tu Señor y And Salvador. that is only done by accepting Jesus as your Lord and Savior. Póngase de pie, por favor. Please stand up. Cuando el pueblo de Israel iba en caravana hacia Jerusalén, When the people of Israel were on their way to Jerusalem, ellos iban entonando los salmos de peregrinación. they were intoning the pilgrimage psalms. Y si tú notas cuando abras tu Biblia desde el Salmo 122 hasta el Salmo 136, And when you notice from Psalms 122 to like 136, se llaman salmos de peregrinación. they were called pilgrimage psalms. Y lo que pasa es que ellos iban en ese peregrinaje para llegar a Jerusalén, iban entonando sus cantos. And on their way, they were just, singing those psalms. Y algunos querían llegar allá And many of them wanted to get porque there. querían, como dicen los puertorriqueños, querían janguear. And many of them wanted to go there, like Puerto Ricans may say, to chill, O hang sea, out. querían pasarla bien. They wanted to just, Pero habían otros que no solo querían pasarla bien, querían la presencia de Dios. But others wanted to get there to get into God's presence. Querían recibir la bendición de Dios. They wanted to get God's blessing. Así es que